Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy se sorprenderán o por no estarme viendo, les confieso que este formato es el formato en el cual me siento más cómodo y más contento de hablarles. Me parece que no hay mayor intimidad que escuchar y escuchar a alguien con atención, sin necesidad de estarlo viendo. En estas 2 semanas hemos estado hablando sobre la violencia en las redes sociales. Hemos estado hablando pues sobre ese tema de las redes sociales y eso me ha generado muchas reflexiones también, que hace poco fue el día de la radio, el 13 de febrero, unos 4 días antes de que este episodio salga. Y pensaba, porque además les cuento, quienes nos han escuchado antes sabrán que soy un gran fanático de la radio y que escucho radio todos los días y que la radio en mi vida ha sido como un polo a tierra emocional, es cosas, ¿no? Entonces pensaba en ese tema de la radio, en ciertos proyectos, digamos, muy interesantes en Colombia como la radio Sutatensa y pensaba en cómo se ha transformado eso y cómo se ha transformado, digamos, la sociedad en este momento, también a la vista, pues, de este tema de las redes sociales. La idea no era originalmente que yo hiciera este monólogo, digamos que ya he hecho 2 monólogos, afortunadamente parece que les han gustado. mm, Yo disfruto hacerlos, y espero pues que lo que aquí les voy a compartir sea interesante. Quiero comenzar haciendo como ese contraste entre esa parte de no ver, de la radio, de lo sonoro, con las redes sociales, ¿no? Digamos que en este momento la violencia digital prospera pues en la acumulación de imágenes, ¿no? Y ahorita con la IA, con el Grok, con el ChatGPT, con el Gemini, con todas las IAs, digamos, que hay, nos hemos comenzado a dar cuenta cómo la violencia digital cada vez pues, más tiene forma de imagen, ¿no? Debord ya en la sociedad del espectáculo, que es esta sociedad en la que estamos, ¿no? Puede ser una buena forma de denominarla, el espectáculo. Dice que la vida social se presenta como una acumulación de imágenes, y lo que importa pues es aparecer justamente en esas imágenes. También veía la otra vez una persona que publicaba que le hacía muy feliz estar en los dumps. Para quienes no saben, los dumps son estas publicaciones que uno hace en redes sociales de diferentes imágenes, digamos que acumulan su cotidianidad durante cierto periodo de tiempo. Es que le gustaba aparecer allí y a mí me pareció una imagen poderosa porque el hecho de estar ahí, pues, es ser visto y estar en la vida, digamos, de esa persona para las personas que ven la vida de esa persona, justamente, ¿no? Si uno existe en las redes sociales de alguien, tiene un estatus distinto, así como en una relación, ¿no? Piensen en cuando ustedes tienen una novia, novio, novia, y está ese tema de si suben fotos a las redes sociales o si la tienen o lo tienen oculto, ¿no? La diferencia, digamos, que puede generar en cuanto al estatus que tiene una persona por si aparece en la red social o no, ¿no? Cómo la red social se ha convertido en nuestra realidad. Debord también advertía que en la modernidad avanzada lo vivido se sustituye pues por la representación, que es justamente lo que les acabo de compartir que dice en la sociedad del espectáculo. Y digamos que las redes no han inventado como tal ese proceso, pero pues sí lo radicalizan. En contraste, digamos, y fue con lo que comencé, la radio durante décadas ha sido un medio que ha operado en otro régimen, y es el régimen de escuchar, que es lo que ustedes, espero, están haciendo en este momento, y es escuchar únicamente mi voz diciéndoles algo. eh, digamos que el componente de que sea en vivo es otra cosa, esto es grabado, pero bueno, digamos que McLuhan también definía la radio como un medio en sus términos caliente que involucra intensamente el oído y construye una comunidad imaginada, ¿no? Como lo que se podría decir también es esto. Em,
les contaba, digamos, de la radio sutatense, que es algo que me parece muy interesante, les recomiendo escuchar los podcasts de Diana Uribe, en los que ella narra la historia de la radio en Colombia y la historia de la radio en América Latina. Y pues es Diana Uribe, ¿no? Pero digamos que es muy interesante y es muy conmovedor ver todos los procesos y la forma en la que nuestras sociedades se han ido moldeando de la mano de la radio, ¿no? Y de lo que ha pasado en, en habitaciones en las que algunas personas le abren a unos aparatos pues de metal que resuenan en millones de otras personas y que movilizan también a esas personas. La radio Sutatensa, les cuento, fue un proyecto iniciado pues por un cura con ideas, digamos, distintas, disidentes en su momento, podríamos decir, y que ese es el delirante, digamos, de nuestro episodio, de alguna forma, ¿no? Hemos dicho que, pues, digamos, el delirante del episodio es una persona que se atreve, pues, a pensar por fuera de lo que la sociedad en su momento le está diciendo que debe pensar, ¿no? Se sale de esos cánones. En ese sentido, el sacerdote José Joaquín Salcedo, em, pues podría ser en este caso, y se me acaba de ocurrir, el delirante del episodio. Vemos que esta fue una radio pionera, educativa, que utilizó algo llamado escuelas radiofónicas para alfabetizar a millones de personas en el campo en Colombia hasta la mitad, digamos, de los años 90, donde combinaba, digamos, radio, unas cartillas y un semanario que se llamaba El Campesino, ¿no? Digamos, hay unos audios muy interesantes de la radio sutatensa en donde enseñaban el tema de usar pijama, el tema, digamos, veterinario para tratar a los animales en las fincas. Este proyecto, digamos, de la radio sutatensa y cómo se configuró y cómo se utilizó también fue ejemplo, digamos, fue referente más bien para la radio, que es un proyecto, digamos, por el estilo que se intentó implementar posteriormente en Sudáfrica después de que acabaron allá con el flagelo del apartheid. Entonces, digamos que es muy interesante. Quería compartirles particularmente esa historia, digamos, de la radio sutatensia que a mí me parece particularmente interesante. Por ejemplo, en Cuba también un profesor hace un tiempo nos contaba que se están inventando otra forma de hacer las radionovelas, ¿no? Que es otro mundo también muy poderoso, muy interesante y una forma de transmitir que a mí me parece maravillosa, compleja y, y que por la conexión, digamos, emocional que tengo, pues me parece interesante. Así que algunos días después, feliz día de la radio. Entremos un poco más en el tema, pues ya de la violencia digital, ¿no? Em, Hablemos de algún otro referente, de un señor que despectivamente le dicen que es un vendedor de libros, lo cual a mí no me parece que es algo malo, sobre todo porque los libros que escribe no son para nada malos, y de alguna forma pues sí da luz sobre muchos temas importantes. Él es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han en el Enjambre, digamos, señala que la comunicación digital produce masas sin cohesión, agregaciones de individuos que reaccionan sin construir una comunidad deliberativa, ¿no? Digamos que a pesar de que estemos en estas democracias en todas partes, o en gran parte del mundo, pues, em, las redes sociales son todo menos democráticas. O bueno, o digamos que hay opiniones encontradas al respecto, pero sí creo que puede haber un consenso en que son extremadamente injustas, más bien. Digamos que en ese sentido, como les decía, Han afirma que el enjambre digital no debate, sino que reacciona. Los políticos ya se han dado cuenta de esto, ya lo hemos hablado anteriormente, digamos, en cómo aprovechar, digamos, esa emocionalidad de las sociedades. Organismos como ONU Mujeres y estudios de la UNESCO han documentado que periodistas, activistas y políticas mujeres reciben amenazas, acoso sexualizado y violencia coordinada en línea de forma desproporcionada.
sea, digamos que no es algo que se presente con ciertas mujeres, sino que es algo, es un patrón que ya se ha establecido, ¿no? Digamos que Butler también lo decía que este cuerpo, digamos, de la mujer está más expuesto a la violencia simbólica, porque el cuerpo femenino en las redes sociales se convierte en superficie de un juicio constante, ¿no? Esa violencia digital hacia las mujeres opera justamente a través del cuerpo, la apariencia, la sexualización, la deslegitimación emocional. Digamos, veíamos en el episodio pasado hablábamos, digamos, de Paloma Valencia, el chiste que le hacía Matador a Paloma Valencia, que a mí particularmente me parece que es gracioso, sin negar, como lo decía también claramente, que sí hace parte, digamos, de esa violencia con enfoque de género, eh, que casi siempre opera, entonces, como les decía, el cuerpo, la apariencia de la mujer, la sexualización o esa parte de la deslegitimación emocional que ya les decía, y me refiero con eso de deslegitimación emocional es a la forma en la que la mujer, pues, es la histérica, ¿no? Históricamente. Hace poco también veíamos a Camila Zuluaga peleando en la radio. En este caso sí estaba peleando. Bueno, sí. También pueden haber opiniones, pero a mí me parece que el lenguaje era muy claro y pues sí era una pelea en vivo. Y se indignaba porque una funcionaria del gobierno le decía que se calmara. Y ella hablaba pues de cómo ese cálmese pues significa algo particular para las mujeres, ¿no? Y se ha usado, digamos, de cierta forma por los hombres para tratar a las mujeres y para perpetuar, digamos, esa imagen de que son unas histéricas y unas locas. Un hombre habla con vehemencia, ya lo he dicho antes, pero una mujer, pues, es una gritona, que es lo que pasa un poco con Claudia López, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, pues, son las que, eh, digamos, se ven proyectadas o proyectamos como sociedad cuando vemos la violencia en las redes sociales hacia las mujeres. Quiero hacer un disclaimer aquí, ¿no? Y es que, pues, yo soy un hombre, estoy hablando de violencia eh, en redes sociales hacia las mujeres. Por supuesto, pues tengo mis limitaciones, no me parece que me invalide, no me parece que ninguna posición lo invalida a uno para opinar de otra posición social, filosófica o la que sea. Uno no tiene que ser algo para hablar de eso. Ya lo hemos hablado antes. Por supuesto, yo puedo hablar de un escritor que vive en la China sin yo haber nunca ido a la China, ni hablar chino, ni nada por el estilo. Yo puedo hacer interpretaciones desde mi propio contexto social, cultural, e intelectual, ¿no? Entonces, pues, digamos que eso no me invalida y por supuesto lo hago con el mayor respeto y entendiendo pues esa limitación también de género que tengo. Después de ese disclaimer, para ahorrarme comentarios con enfoque de violencia en las redes sociales, me gustaría que nos preguntáramos eso, ¿qué pasa cuando quitamos la imagen, no? Como en este caso, cuando solamente queda la voz, cuando no se sabe quién es el que está hablando, ¿no? Pero eso me parece muy interesante. Hace poco escribía también sobre el amor, estaba leyendo fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes y recuerdo su reflexión sobre la voz como un grano, ¿no? El grano de la voz, que la voz no solamente es un mensaje, también tiene ahí una dimensión de textura, respiración, vulnerabilidad. Y eso me parece muy interesante, la voz como grano. Eh, Recuerdo también, digamos, un filósofo muy interesante, sobre todo en otro tema, en el tema judío, Levinas, pero particularmente en esto, hablando sobre la ética, decía que comienza en el rostro del otro. Pero entonces uno podría expandir eso o extender eso y decir que escuchar es otra forma de reconocer la alteridad, de reconocer la otredad de otra del otro, ¿no? Implica detenerse, prestar atención e intentar comprender. Em, ¿Cómo sería, preguntémonos, cómo serían las redes sociales si fueran una especie de redes sociales que funcionaran como una radio, ¿no? Que en vez de estados de video, esos estados de WhatsApp, que en vez de ser videos fueran todos audios, que no viéramos nada en redes sociales. ¿Ustedes cómo creen que se configurarían esas dinámicas? ¿Sería distinto? Porque igual, digamos que uno en la radio también escucha mucha
mucha violencia, a veces mucha emocionalidad. em, entonces, lo mismo que hablábamos en el episodio pasado y es la pregunta que uno se hace ya de la naturaleza del hombre, recurriendo un poco también pues a Rousseau, la pregunta que se hacía Rousseau, y es de si el hombre pues por naturaleza es bueno y la sociedad lo corrompe o si es malvado y la sociedad lo corrompe. Em, Creo que nos podemos quedar en esa pregunta y va a ser complicado responderla. Pero bueno, digamos que otra imagen que se me viene hacia la cabeza es en la radio de guerra, que la voz movilizaba a las masas, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, los discursos de Churchill durante la guerra, cuando comenzaron a hacer toda esa flota, a juntar flotas y navíos, digamos, civiles para hacerle frente a la guerra, ¿no? Movilizaba a las masas, pero creaba cierta intimidad. La voz de Churchill, digamos que le daba fuerza a esa sociedad británica en ese momento y entraba, digamos, él a las casas de las personas. Entonces eso me parece lindo, me parece una imagen muy linda y me parece muy interesante, aunque escuchándome y analizando lo que estoy diciendo podría como caer un poco en la romantización de la radio. em, o la romantización, pues, como de esa red social sin imagen, y ser un poco simplista en la argumentación o en la interpretación y asumir que entonces sin imagen ya se iría completamente a la violencia. Yo creo que, pues, que tampoco sería así. Em, bueno, para no extender, digamos, esto, em, me parece que es importante hacernos estas preguntas, reflexionar un poco alrededor de esas preguntas. Em, y pensar que la violencia en redes, pues, no solamente es el ataque, que me parece interesante eso, sino también es, pues, silenciar al otro, ¿no? Cuando uno cancela, bloquea, invisibiliza, em, pues, también está siendo tremendamente violento. De lo que se trata, me parece a mí ahorita, como usuarios conscientes, digamos, de las redes sociales, pues, es intentar jugarle un poco en contra al algoritmo, y ver los videos de esa gente que nos cae súper mal, seguir a gente pues que piensa diferente a uno, incluso a veces darle like para confundir un poco el algoritmo y que le siga mostrando a uno eso, tener digamos una visión de la vida diversa y no simplemente entrar en esa cámara de eco en la que se nos valida la opinión y ya. Em, Quiero como cerrar con eso. Me puedo quedar aquí hablando y reflexionando alrededor del tema, pero, pero pues creo que en monólogo a veces es complicado que sea cómodo escuchar a alguien hablar durante tanto tiempo. Entonces, bueno, digamos que tal vez la pregunta no sea si las redes sociales nos hacen violentos o si ya lo éramos antes, sino la pregunta sea de pronto qué medio, qué tipo de medio amplifica qué tipo de polución, ¿no? Hoy, por unos minutos por lo menos, me parece a mí, hemos elegido un formato, un medio que privilegia la escucha atenta. Y si escuchaste todo esto, pues muchas gracias. Y por favor, pues también participen, compártanos lo que opinan, lo que piensan. En los comentarios estamos atentos, digamos, a abrir el debate alrededor de estos temas. Les invitamos a interactuar también pues con el blog, con la página en Instagram, em, a suscribirse aquí en el canal de YouTube, activar las notificaciones y atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delirio.